Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Me sentía impotente al ver a papá golpear a mamá. Solo tenía 8 años cuando empecé a trabajar con la intención de comprar una pistola y matar a mi padre por toda la brutalidad contra mi madre. Expresiones de jóvenes que vinieron a buscar ayuda a nuestra oficina pastoral. Otro joven ya no tuvo tiempo de buscar ayuda. Lo visité en la cárcel y me dijo, si vuelve a nacer, lo vuelvo a matar. Y se estaba refiriendo a su padrastro que abusaba a su madre. ¿Qué es lo que crece en el corazón de un niño que vive en un ambiente de violencia familiar? ¿Cómo se sanan esas heridas que marcan el corazón? Hoy conversaré con mi buen amigo Bartolo, quien nos contará cómo él cruzó el río del abuso y el rencor. Espero que disfrute la audición de hoy. ¡Pedazo de imbécil! ¿Cuándo vas a aprender? Definitivamente eres igualito a tu madre. ¡Imbécil! ¡No sirves para nada! ¡Cállate! ¡Cállate, imbécil! ¡Imbécil! ¡Eres el peor en todo! ¡Inútil! Eres el peor en la clase, el peor en matemáticas y ahora también el peor en la música. ¡Desgraciado! ¡Estás castigado! ¡Imbécil! ¡Déjame! ¡Es mío! ¡Estoy trabajando! No le diga a nadie. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Gracias. Cuando estoy contigo, puedo volver a amar. Cuando estás conmigo, muero de felicidad. Cuando siento frío, me abrazas con tu dulce paz. Las cargas hoy se van. Hijo, me siento muy feliz de que estés practicando. Veo que has avanzado mucho desde que comenzaste, ¿eh? Gracias, papá. Me cuesta un poco, pero tú me has dicho que si practico bastante, me voy a destacar. Así es, hijo. Vas a llegar muy lejos. Recuerda, no importa si te equivocas o si cometes errores. Lo importante es la actitud que tenemos ante los retos de la vida. Y yo sé que tú vas a llegar muy lejos. Gracias. Gracias por estar ahí por mí. Te amo mucho. Yo también te amo mucho, hijo. Y quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Bienvenidos a una audición más de 180 grados, una ventana para conocer nuestras costumbres, tradiciones y luchas del pueblo iberoamericano. Nuestro invitado de hoy es Bartolo y él nos contará cómo se siente el corazón de un niño al ver a su padre embrutecido por el alcohol, abusando de la familia. Bienvenido, Bartolo, a 180 grados. Te voy a agradecer que nos cuentes un poquitito de tu trasfondo familiar. Gracias, pastor, por permitirme el espacio en su programa. Y pues entrando de lleno al tema, quiero comentarle pues desde
desde mi trasfondo familiar, mi niñez. Mi niñez fue algo, por así decirlo, entre difícil, entre dura, pero a la vez algo que recuerdo también en partes, que hay momentos agradables. Momentos bonitos. Bonitos en mi niñez. Contame uno de esos momentos bonitos. Momentos bonitos cuando papá nos llevaba, vivíamos en una comunidad y me invitaba a salir con él a la cacería, porque aquí se acostumbra la cacería, y me iba con él, y esos momentos que participaba, estar cerca de que papá, convivía con papá, eran momentos muy hermosos. ¿Y qué era lo que iban a cazar? Pues cazábamos lo que aquí se llaman tortugas. Ajá. O aves, de las que aquí aves silvestres. Aves silvestres, así es. Y me decías que hubieron momentos duros, momentos difíciles. Momentos duros y difíciles cuando en una etapa de mi vida, por así decirlo, que empiezo a tener conciencia ya, edad de 5 o 6 años, y veo el maltrato que había de parte de papá hacia mamá. Un alcoholismo que desencadenaba ira, enojo. ¿Tu padre era alcohólico? Sí, alcohólico. Y entonces cuando él estaba en esta situación se violentaba demasiado y entonces agredía mucho a A los mamá. 5 años despertás a esa realidad. ¿Y cuál es el primer recuerdo que viene a tu mente? O sea, lo que viene a mi mente en ese momento es ver a papá golpeando a mi mamá, agrediendo. ¿Vos mirabas que papá golpeaba a tu mamá? Sí, lo miraba. Entonces para nosotros era un sentimiento de impotencia. Quisiéramos haber podido, somos 2 hermanos, un hermano él tiene 1 año menos que yo. Ajá. Y entonces nosotros en nuestra desesperación no hallábamos qué hacer para ayudar a mamá, o para ayudarlo a él, porque él también estaba siendo víctima de una circunstancia. Ya, pero un niño de 5 años no entiende No eso. Ustedes entendemos querían eso. proteger a mamá, ¿no? Nosotros queríamos proteger a mamá, protegerla. Entonces salíamos corriendo a buscar la ayuda de los abuelos, de los tíos, y siempre era la misma situación. Cada fin de semana, cada vez que papá ya pasaba cierta hora de la tarde y no llegaba, era seguro que iba a llegar alcoholizado, y era el terror que se apoderaba de nuestra vida. ¿Y también los maltrataba a ustedes como Nos niños? maltrataba también. Nosotros, si algo hacíamos, somos niños, travesuras típicas de niños, pues eran motivos ya suficientes para que nosotros nos castigara él, pues. Él vivió, según nos contaba, también una vida así. Su papá, mi abuelo, también lo trató de esa manera. Tu abuelo también era alcohólico. Era alcohólico y con mucho como más. generacional, ¿no? Es un problema generacional, pastor. ¿Alguna vez confrontaste a tu padre? No. No. A pesar de todo, pastor, yo nunca tuve ese deseo en mi corazón de confrontar. ¿Por qué no? Porque yo sentía dentro de mí un temor hacia él, por así O sea, decirlo. le tenías temor. Así No es. era respeto, sino un Temor miedo. y miedo quizás. Pero en el fondo yo sentía que él era mi padre, porque hace varios años que él murió. Entonces, Merecía algún respeto. Así es, por ser mi padre yo le guardaba respeto. Entonces, como yo no sabía más, no tenía más conocimiento, entonces ese fue el estilo de vida que para mí se fue formando en mi mente, en mi formación como persona. ¿Y cómo reaccionaban los hermanitos en una crisis de esas? Mi hermano, la misma situación, o sea, él fue el más afectado. Yo siento que a mí me afectó, pero él todavía hasta cierto punto le costó, porque yo creo en Dios que ya lo superó, pero sí le costó un poco más superar esa situación, ya que él sufrió de rechazo por parte de papá. Pero volviendo al caso mío, sí fue algo difícil, algo que marcó mi vida. Y le quiero comentar esto, pastor. Papá, cuando estaba alcoholizado, entre medio de esa crisis, luego le venían pensamientos de suicidio. Entonces era un temor igual constante, porque había que estarlo vigilando. Que se quería ahorcar, como le decían acá, o quería tomar lo que se llaman pesticidas, insecticidas. Matarse. Así es, suicidarse. Entonces era una zozobra terrible, pues, para nosotros, algo que se sentía, algo que marcó parte de mi vida. La verdad que me marcó en lo más profundo. ¿Cómo se siente el corazón de un niño ante una situación como yo? No puedo imaginarme, ¿no? Terrible, porque no puede uno hacer nada. ¿Ibas a la escuela y qué te comentaban los compañeros? Los compañeros en la escuela básicamente no sabían nada. Nosotros en la escuela tratábamos de esforzarnos. Eso es lo que tenía papá, que en sus momentos sobrios, él siempre trataba de impulsarnos hacia adelante. Él no estudió, pero él nos decía: lo que yo no pude aprender, quiero que ustedes lo aprendan. Y siempre nos apoyaba en ese sentido.
Otra vez, bienvenido a esta audición de 180 grados. Estoy conversando con mi amigo Bartolo, quien a pesar de ver la violencia en su hogar, tenía un tremendo respeto para su padre. Bartolo, ¿cómo te afecta a ti, si es que te afectó en algo, todo este comportamiento de tu padre en tu adolescencia? Me afectó en una autoestima que se bajó hasta lo más mínimo. ¿Tenías problemas de autoestima? Sí, bastante, pastor. Me afectó de tal manera que una ocasión papá se intentó suicidar, pero delante de nosotros. Entonces, eso fue terrible. Terrible. En ese momento pasan dentro de nosotros tantas cosas, tantos pensamientos, tantas emociones encontradas y... Veo que todavía lo sentís porque tus ojos se han llenado. Sí. Lo estoy recordando. Y sí me dio mucho dolor esa situación. ¿Te afectó mucho? Me afectó bastante. Pero a raíz de eso, en mi corazón se fue guardando. Puse encima como una losa, como podríamos explicarlo. Fui guardando todos. Pusiste defensas contra todo el mundo. Así es. Y entonces todo eso lo fui guardando dentro de mi corazón. Y en mis ratos, cuando fui creciendo en mi adolescencia, cuando estaba afuera con los compañeros, en la escuela, donde quiera que me encontraba con otros muchachos, siempre era alegre, por así decirlo. Pero cuando estaba en momentos de soledad, ahí es donde te golpeaba. Me golpeaban esas situaciones. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Usted está disfrutando de 180 grados. Con sus oraciones y ayuda financiera podré seguir recorriendo el continente para traerle esas historias que están haciendo historias en nuestras naciones. Por favor, visite nuestro portal y desde ahí usted puede ayudarme a continuar trayendo esperanza. Está apareciendo ahora mismo en su pantalla. Nuestro invitado de hoy nos está ayudando a entender a aquellas familias que sufren violencia doméstica o están sumidos en el alcoholismo. En el segmento anterior, Bartolo nos decía que por la crisis que vivió de niño, su autoestima estaba dañada completamente. Bartolo, ayúdame a entender algo. Extra micrófono me decías que a pesar del dolor que trajo el alcohol a tu familia, tú también te refugias en el licor. Explícanos un poco eso, Bartolo. Parte de esa situación, más que un refugio, fue un escape. Un escape. Un escape, porque mi corazón estaba lleno de muchas emociones, de mucho dolor, mucha angustia, mucha soledad, porque a pesar de que pues, tenía un núcleo familiar hasta cierta edad, pues nunca sentí el verdadero amor de un padre. ¿Nunca tuviste un amor de padre? No lo sentí, no lo experimenté, vaya. Entonces siempre cuando empiezo a la adolescencia, empiezo a conocer del alcohol y empiezo a refugiarme en esa situación, a salir y de alguna manera liberar, tratar de buscar algo que me ayudara a hacer sentir menos ese dolor que había dentro de mí. De alguna manera quería que eso que yo sentía dentro de mi corazón ya no lo quería sentir. ¿Creías que el alcohol lo iba a...? Pensé que con eso lo iba a solucionar. Bueno, normalmente en esa crisis también, que es una crisis de la adolescencia, ¿no? Necesitamos formación, necesitamos que alguien esté cerca, pero lógicamente alguien pensaría que si tuvo un padre que violentaba, que llegaba violento, que trataba de matar a la mamá, que trataba de matarse a sí mismo, ¿por qué escapar en el alcoholismo? Es algo que nosotros, bueno, en ese tiempo o en nuestra ignorancia no podemos. Yo no pude entender esa situación, pastor. Y fui entrando a ese camino del alcoholismo por el medio también, el medio también. Y básicamente fui buscando encontrar amor, pero no encontraba el verdadero amor, sino un amor del mundo, amistades que en realidad no llenaban mi corazón. Y me involucré en el alcohol por ser aceptado en un grupo.
O sea, que te aceptaran tus compañeros. Así es, porque mis compañeros todos tomaban, todos fumaban. Entonces querías sentirte parte del grupo. Entonces yo quería sentirme parte del grupo, sentirme aceptado por alguien. Y todo eso fue abriéndome camino en el alcoholismo. Desencadenando otras cosas también. Desencadenando otras cosas, la fornicación, luego el tabaquismo, que fue algo muy fuerte en mi vida, el tabaquismo. ¿Te refugiabas en las mujeres buscando que te amaran, que te mostraran ese amor que no encontraste en la casa? Efectivamente, pastor. Llegó un momento en mi adolescencia que ya en la juventud más que nada, en que empecé a buscar el refugio en las mujeres. Tratar de encontrar todo eso en otra persona que no lo había recibido nunca, no lo había experimentado. Y entonces era muy dado a, por así decirlo, a dejarme llevar por mis emociones. Creía que lo que sentía era amor sincero, pero en realidad no era eso. Y saltaba de una relación a otra. A una relación a otra. Y ¿te hacía violento el alcohol entonces? Así es, el alcoholismo, cuando yo me casé con mi esposa, mi primera esposa. ¿Tu primer matrimonio? Mi primer matrimonio. Ese problema lo llevé al matrimonio. O sea, que maltratabas a tu señora también. Maltrataba a mi esposa. Físicamente, le golpeabas. Llegué a golpearla, pastor. Llegué a golpearla. ¿Habías tenido un ejemplo no agresivo así exagerado, pero sí levanté la mano contra mi primera esposa. Y igual la forma de violencia, la violencia verbal, agredir. Yo creo que esa es la peor violencia quizás que pueda haber, el maltrato verbal. Más que a mi respirar, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie más y solo junto a ti, yo quiero estar, pues no quiero más volver a ser lo que antes fui. Gracias por estar en la sintonía de este canal de bendición para usted y agradezco que me haya regalado unos minutos de su precioso tiempo. Nuestro invitado de hoy nos decía que a pesar de que vio a su padre alcohólico, él también trató de escapar en esta maldición llamada licor. Escuchemos cómo Bartolo describe lo que pasó ahora y por qué él se siente libre para contarnos esta historia. Descríbenos, Bartolo, ¿qué pasó? Hasta ahora entiendo los planes de Dios, cuando ya Dios nos alumbra con su palabra. Pero en ese tiempo, una persona, yo tenía acceso a las computadoras, y una persona, no sé quién la verdad, me mandó un correo electrónico, pastor. Decía ese correo electrónico, era un mensaje que decía, repite esto cada mañana. Decía, Señor Jesús, te amo y te necesito, entra en mi corazón. Entonces yo imprimí ese documento, ese mensaje, y lo puse enfrente del lugar donde yo me sentaba. Y cada mañana que llegaba al lugar de mi trabajo, yo repetía esa oración. ¿Qué le decías? Señor Jesús, te amo y te necesito, entra en mi corazón. Y todos los días lo repetía hasta que volvió a llegar el momento en que Dios me desenmascaró y me puso frente a mí todos mis pecados. ¿Cómo fue? Contame esa experiencia. Fue algo tremendo porque vino hacia mí, yo estaba sentado en el escritorio de mi trabajo y de repente vino a mí como una película todo. Entonces vi una proyección del futuro de cómo sería mi vida si yo seguía por el mismo camino. Y lo vi tan real, pastor, que en ese momento vino a mí lo que ahora conozco que se llama convicción de pecado. Y entendí y le dije, Señor, estoy en un error. Estoy haciendo algo que a ti no te agrada. O sea que esa oración te lleva a profundizar y luego caes a este tipo de visión en el cual te ves fracasado, ¿cómo te ves? Perdido. Perdido. Sí, o sea, es el punto final de todo esto es la muerte. Entonces ahí es donde mis ojos son abiertos, mis ojos espirituales. Y ahí sí haces una oración real, ya no repetías qué oración, qué le decías al Señor. Entonces, en ese momento yo sentí el deseo de encontrar a Dios. Él ya me había encontrado, yo necesitaba que Él entrara en mi corazón. Así es. Entonces, Dios es bueno y envió a una persona y me invitaron a una reunión de iglesia. Entonces yo le dije, sí voy. Ya es el momento. Entonces yo tomé la decisión, fui a esa reunión de iglesia. La verdad no recuerdo qué fue lo que dijeron,
Pero cuando esa persona dijo, alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, algo me impulsó. De repente ya estaba ahí enfrente, declarando a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Fue algo maravilloso, pastor. ¿Y qué pasó con el alcoholismo y todo Se aquello? fue. ¿Sí? Se fue, pastor. Ese mismo día que yo recibí, que yo confesé a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, ese día se fue el alcoholismo, se fue el tabaquismo, se fue el adulterio. Y recibí paz en mi corazón. Fue un milagro. Fue un milagro verdaderamente. Porque muchos tienen muchas luchas después de esto. Así es. Yo lo he visto a mis hermanos, a otras personas que luchan con el alcoholismo, luchan con el tabaquismo, pero para mí el Señor vino de tal manera que cuando Él entró en mi corazón sentí que Él llenó, me sentí lleno por primera vez en mi vida y ya no sentí necesidad de recurrir al otro porque ya algo supremo estaba dentro de mí. A partir de ese momento, mi vida fue totalmente transformada, pastor. Llegaste a tu casa y ¿qué le decías a tu mujer? Rápidamente llegué a mi casa y entonces le dije a mi esposa, necesito que me perdones. Ya no puedo más, estoy desesperado por estar contigo en la soledad. Estoy necesitado por estar contigo en la intimidad. Quiero ver tu rostro, te lo pido. Oír tu voz decirme al oído que me amas con todo tu corazón. Quiero ver tu rostro, te lo pido. Oír tu voz decirme al oído que me amas con todo tu corazón. Yo me rendiré, me postraré ante tus pies, mi rey. Con todo mi ser y todo mi corazón te adoraré. Nos decía nuestro invitado de hoy que debemos de reconocernos pecadores. Y de hecho el apóstol Pablo en el libro de Romanos en su capítulo 3 ya nos lo había dicho. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podríamos ir al cielo. La Escritura dice, no hay justo ni aún uno. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino a este mundo a reconciliarnos con el Padre. Ya conoce usted lo que Él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, óigalo bien, nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Mi amigo, este es el día que usted puede ser completamente libre. Y solamente tiene que decirle bienvenido a mi corazón, Cristo Jesús. Deseo agradecerle a nuestro buen amigo Bartolo por atender nuestra invitación. Antes de despedirnos, Bartolo, quiero que le envíes un mensaje a esa persona que en este momento nos está viendo y que dice, he perdido toda esperanza. Ya voy a vivir como un alcohólico toda mi vida. No tengo esperanza. ¿Qué tú le dirías, Bartolo? Hay esperanza y la esperanza está en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede sacar de esa situación. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Samuel, Primera de Samuel, donde habla de cuando el siervo David estaba huyendo de Saúl. Sí. Entonces se le acercaron, dice, cuando él estaba en la cueva, se le acercó personas, 400 hombres, que estaban amargados, que estaban, dice, endeudados y que estaban afligidos por muchos problemas, quizá como los que muchas personas hoy están pasando a través del alcohol, a través de circunstancias. Y quiero decirle a estas personas que están en esa circunstancia
que son perfectos candidatos para que Dios haga un milagro en sus vidas, si así lo desean. Que Dios no abandona a nadie. Dios no abandona a nadie. Otro texto que dice es que mete su mano en el lodo y nos saca, Y ¿no? nos saca. Y nos limpia y nos pone en un lugar de privilegio. Así es. Y eso es lo que ha pasado ahora, después de estar en alcoholismo, ahora estás en un lugar de privilegio. De privilegio, pastor. La Biblia también dice que no somos reyes y sacerdotes, Sí. y eso es el lugar donde nos ha puesto el Señor. Y pues ese es el mensaje para esas personas. Hay solución en Cristo Jesús. Bartolo, gracias por venir a 180 grados. Gracias, pastor, por su invitación. Será hasta la próxima en que seremos desafiados nuevamente a dar un giro de 180 grados. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.